Noticentro 1, CMI. A través de una carta dirigida a la Cámara de Representantes, el presidente Gustavo Petro manifestó que no firmará la ley que resucita los días sin IVA. A los Habermas. Manifestó que objetará la ley por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia. Asegura que el proyecto no beneficia realmente a los consumidores. Noticentro 1, CMI. La Cámara de Representantes avanza en la elección de los presidentes de sus comisiones. Congresistas aliados del gobierno ganaron las comisiones donde se discutirán las reformas de esta legislatura. El gobierno nacional viene ganando el pulso en varias comisiones de la Cámara de Representantes. Ana Paola Agudelo, del partido de la U y cercana al gobierno, fue elegida como presidente de la Comisión Primera de la Cámara. En la Comisión Segunda fue elegido el congresista del Pacto Histórico, Alejandro Toro. El pacto está cumpliendo los acuerdos y pidiéndole a los partidos que respetemos los acuerdos en materia de la composición tanto de la plenaria de la Cámara como en las comisiones constitucionales. En la Comisión Tercera, encargada de los temas económicos y donde se evaluará la primera instancia de la nueva reforma tributaria, fue elegida Kelin Joana González, también cercana al gobierno. Elegimos presidencias afines a este proyecto político y creo que eso va a dar garantías. Uno, de que los proyectos avancen y garantías para la oposición para que se hagan debates de acuerdo a la ley quinta y de acuerdo a el equilibrio en tanto partidos de gobierno y partidos de oposición. Aún falta por definirse la Comisión Séptima de la Cámara, donde se analizará la nueva reforma a la salud. La votación se adelantará mañana. Noticentro 1, CMI. El presidente Gustavo Petro extendió un llamado a su nueva ministra de Vivienda, Helga Rivas, para trabajar en cambiar la visión de vivienda por la de hábitat. Agregó que se debe trabajar por la calidad y no por la cantidad en el sector vivienda. Helga María Rivas Ardila. En medio de la posesión de la nueva ministra de Vivienda, Helga Rivas, el jefe de Estado resaltó la principal tarea de su nueva funcionaria: reestructurar la política de vivienda donde prime la calidad y no la cantidad de viviendas, así como realizar una revolución en el agua potable. Yo le voy a pedir a la ministra que priorice la vida sobre el negocio. Es decir, que modificando las vigencias futuras, es decir, la inversión de aquí hacia adelante, en 10 años por lo menos, o 15, podamos decirle a Colombia que si esa norma se aplica y se respeta y se cuida, podamos solucionar completamente el problema de agua potable para la población. Se espera que la nueva ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio fortalezca el diálogo con los diferentes sectores que impulsen las transformaciones propuestas por el presidente Gustavo Petro. Noticentro 1, CMI. La Corte Constitucional mantuvo la vigencia de los pactos colectivos, pero con algunas condiciones. Esto luego de estudiar una demanda contra uno de los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. La Corte Constitucional declaró ajustado a la ley la celebración de los pactos colectivos, pero bajo el entendido de que no pueden deteriorar los derechos de asociación sindical. Noticentro 1, CMI. La empresa de energía AIRE anunció cortes de energía a los usuarios que están en mora con el pago del servicio. Los cortes de energía se inician por el incumplimiento en la meta de recaudos por bajos niveles de pago. Oscilarán inicialmente entre las 6 y las 7 horas diarias de lunes a sábado. Son 180.000 usuarios de 37 sectores y zonas rurales de 21 municipios que adeudan cerca de $1 billón en los 3 departamentos y tienen niveles de recaudos promedio inferiores al 32%. Esos 180.000 tienen una deuda de $1 billón, pero hay otros 180.000 que estaremos notificando en los próximos días que tienen otro $1 billón. O sea, en total estos 360.000 usuarios tienen una deuda de $2 billones, o sea, billones con B, una cosa que no es mínima. Señala AIRE que se vio obligada a estos cortes porque ha aumentado la demanda por la alta temperatura y el precio de generación sigue en aumento. Noticentro 1, CMI. La presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo, destacó el modelo de inversiones forzosas para aumentar los recursos a las líneas de crédito del sector agropecuario.
El gobierno y los bancos avanzan en una serie de acuerdos para la implementación de las inversiones forzosas en varios sectores de la economía que hoy existen para el agro colombiano. Estas inversiones garantizan que una parte de los capitales en el mercado financiero obligatoriamente se vayan a un sector en particular. Para el campo ha significado colocaciones de más de 56 billones de pesos, beneficiando a 2.3 millones de productores en los últimos años. Puedan tener sus recursos baratos para poder realizar sus cultivos productivos. La funcionaria sostiene que la propuesta del gobierno es viable, ya que dinamiza otros sectores como la industria, el turismo y las energías limpias. De ver cómo se dinamiza el sector agropecuario, es posible, y claramente el gobierno lo que quiere es dinamizar otros sectores de la economía. Por otro lado, Finagro fortalece sus líneas de crédito para vivienda rural, donde se han financiado 16.000 préstamos por 257.000 millones de pesos. Noticentro 1, CMI. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, advirtió que el precio del diésel debe subir por lo menos 6.000 pesos por galón este año. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, les notificó a los gremios empresariales reunidos en Bogotá en el Foro sobre Reactivación que habrá un aumento de 6.000 pesos por galón en el valor del combustible diésel, porque según las cuentas del gobierno, mantener los subsidios a este combustible es insostenible. Está la discusión allí y hay una brecha por cubrir de 6.000 pesos que tenemos que cerrar entre este y el próximo año. Y esto les advirtió a los transportadores que se oponen al alza. Será mirada con los gremios del transporte, pero si ellos finalmente dicen que no, el gobierno tendrá que actuar. Es insostenible mantener el subsidio del diésel. Noticentro 1, CMI. Y por su parte, los distribuidores de combustible reportaron una caída del 8% en sus ventas durante este año. Debido a los incrementos en el precio de la gasolina hasta de 100.000 pesos en el último año, las ventas del combustible se cayeron en el primer semestre del año. Entre enero y junio, el consumo pasó de 1.165.000 galones a 1.071.000 galones, lo que significó una reducción del 8%. El efecto todavía es más grave porque es un efecto persistente. En el semestre pasado, en el primer semestre del 2023, tuvimos una caída del 7%, de manera que este es el segundo semestre consecutivo con caídas tan fuertes del orden del 7-8%. Se suma una menor dinámica de la economía y la sustitución del vehículo por moto o bicicleta. La tendencia a la venta de combustible se mantendría a la baja hacia el cierre del año. La venta al por menor, del comercio al por menor, está mostrando cifras muy negativas que, digamos, están pidiendo a gritos una reactivación económica y que el gobierno pueda apoyarnos en eso. Hoy el galón de gasolina se ubica en 15.800 pesos en el promedio nacional. El canciller Luis Alberto Murillo se pronunció sobre las acusaciones de violencia intrafamiliar contra el embajador Armando Benedetti. Anunció una investigación interna. El canciller aseguró que el embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, Armando Benedetti, tenía permiso de estar en España, donde acompañaba a su esposa a un procedimiento médico. Allí se conoció una denuncia por presunta violencia intrafamiliar. Conocimos del hecho, activamos los protocolos del caso, los mecanismos que tiene la Cancillería, y además es un caso que está en revisión de nuestra oficina de control interno disciplinario. Vamos a esperar los resultados. Por su parte, el embajador Benedetti aseguró que se encuentra en medio de un proceso de divorcio, algo que hace parte de su esfera privada. Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el Tribunal Español. Armando Benedetti es embajador ante la FAO desde febrero de 2024 y tiene su despacho en Roma, Italia. Noticentro 1, CMI. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo a las familias de los rehenes secuestrados en Gaza por el grupo terrorista Hamas que está cerca de lograrse un acuerdo que garantizaría su liberación. Tras el encuentro que tuvo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Washington con algunos de los familiares de los secuestrados en Gaza desde hace 9 meses, les dijo que podría estar próximo a un acuerdo que garantice la liberación de sus seres queridos.
מבשילים מן הטעם הפשוט שאנחנו מפעילים לחץ מאוד מאוד חזק על חמאס, ואנחנו רואים שינוי מסוים, ואני חושב שהשינוי הזה ילך ויגדל, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה. זוהי מטרת מלחמה. El ministro de Defensa de Israel lo afirmó. אנחנו הולכים ויוצרים תנאים למה שרצינו. הדבר הראשון, להכרעתו הצבאית של ארגון חמאס. הדבר השני, בעצם זה שאתם לוחצים, אנחנו הולכים ומקרבים מצב שבו ניתן יהיה להגיע לעסקה של שחרור חטופים. והדבר הזה הוא בזכות הפעולה של הלוחמים. כאן במקום הזה, זה בעת הזאת. Se espera que Netanyahu se reúna con el presidente estadounidense Joe Biden a finales de esta semana, encuentro en el que hablarán sobre los avances para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Noticentro 1, CMI.